En Daniel capítulo 4, los versos 31 y 32 leen: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Si 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En esta tarde vamos a continuar la predicación que estábamos predicando el último domingo que nos reunimos, y el título es Ser fiel siempre. Y la última vez estuvimos en este capítulo de Daniel y estuvimos como el vuelo de pájaro por encima del capítulo 1, 2 y 3. Y si Dios me da la oportunidad en el día de hoy, vamos a continuar en el capítulo 4 y 5 bajo el mismo tema, el mismo título: Ser fiel siempre. Y una cosa que pudimos ver la última vez claramente era como cuando los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos que le cambiaron su nombre a Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos pudieron mantenerse fiel a Dios. Y porque ellos se pudieron mantener fiel a Dios, ellos pudieron conquistar la bendición de Dios. Y no solamente conquistar la bendición que Dios tenía para ellos, sino que el pueblo también fue bendecido por su fidelidad. Y no solamente el pueblo fue bendecido por su fidelidad, que todo el mundo que estaba alrededor, que adoraba a diferentes dioses, con letra minúscula, ellos también pudieron darse cuenta el poder del Dios creador que nosotros le servimos. Y no solamente eso, pero el mismo rey Nabucodonosor, en el versículo 28 del capítulo 3, él mismo tuvo que decir: bendito sea el Dios que los libró de una forma milagrosa, que hasta él mismo tuvo que decir: bendito sea el Dios de ellos. Amén. Y esa es la parte que saqué del versículo 28. Pero el mismo rey, que tenía muchos magos, que tenía muchas personas que le contaban y le traducían sus sueños, muchas personas en su staff que le trabajaban para él, que le hacían todo, que le buscaban todo lo que podían buscarle cuando él lo necesitaba. Todas esas personas no pudieron ayudarle cuando el tiempo contó mejor que ningún otro tiempo. Cuando llegó el tiempo de descifrar ese mensaje que venía de parte de Dios, ese sueño que él tuvo. Y sabemos, estos jóvenes terminaron en un horno de fuego. Y sabemos que estos jóvenes fueron probados, y a través de su fidelidad en Dios, a través de su fidelidad pudimos comprobar que el Dios todo creador, el Dios todopoderoso, era el Dios que ellos tenían que estar alabando. Y eso nos trae casi al momento que quiero empezar en el día de hoy. Porque este mismo rey que declaró que el Dios de los jóvenes era el verdadero, ese mismo rey dijo: decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convierta en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Cuando él pudo ver que estos jóvenes salieron de este horno de fuego, y como dicen versículos anteriores al versículo 29, que su ropa no olía a fuego,
Su pelo, que es una de las cosas, yo no sé si usted sabe, pero cuando una persona, un ser humano, es quemado, una de las primeras cosas que coge fuego es el pelo. Yo no sé si a usted se le ha quemado un vellito, un pelo en su cuerpo en el pasado, pero déjeme decirle que solamente al poner un poquito de caliente, no tiene que ser fuego, el pelo rápido como que se quema y tiene un olor feo. So, a una persona que esté en un horno de fuego es bien fácil saber si esa persona estuvo en el horno de fuego o no. Porque hay un olor que emana diferente. Hay una mancha que le sale a la ropa cuando se quema, que tú no puedes distinguirla de cualquier otra ropa. Y cuando ellos salieron de allí decían, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué estos jóvenes no están quemados? ¿Por qué estos jóvenes no fueron extinguidos por el fuego, no? Consumidos. Aleluya. Pero cuando él se da cuenta de lo que está pasando, que es algo que mucho más de una cosa humana, podemos entender que esto fue un milagro, que como Dios cuidó a estos jóvenes y los sacó, y estos son los tipos de milagros que pudieron incrustar en la mente de este rey, que él estaba adorando a los dioses que no eran, que él estaba consultando con las personas que no tenía que consultar, porque son los fieles de Dios, los fieles a Dios, los cuales tenemos la verdad. Somos nosotros los fieles, los que Dios y el poder de Dios está en nosotros para enseñarle al mundo que Dios es poderoso. Porque déjenme decirle, hermano, estamos en el 2021. Y le voy a decir un secreto a aquel que no lo sabía. Pero si usted quiere saber cómo el mundo sabe quién es Dios, aquí está el secreto. Es a través de nosotros. Es a través de nosotros que el mundo va a saber quién es Dios. Fue a través de estos jóvenes que él le pudo enseñar a Nabucodonosor. Pero en el día de hoy es a través de nosotros mismos. Por eso es que el último domingo que estuvimos aquí predicando, hablábamos de cómo y cuál es la importancia de nosotros serle fiel a Dios. Porque a través de nosotros serle fiel al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, al que hizo el mundo, al que nos da la salud, entonces el mundo es que puede darse cuenta del poder que Él tiene. Y así es que las personas conocen a Dios. Muchas personas que usted conoce, y haga una encuesta en su familia, vaya por la lista de sus contactos, piense. Todas las personas que conocen a Dios, pregúntele, ¿cómo usted conoció a Dios? Muchos de ellos fue a través de una experiencia. ¿Experiencia con quién? Experiencia con Dios. Y muchas veces a través de esta experiencia con Dios son a través de otros seres humanos. Por eso la importancia que nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Y esto nos trae al día de hoy al capítulo 4. Y cuando estamos aquí en el capítulo 4 del libro de Daniel, podemos ver como este rey Nabucodonosor, entiendo que pasó un tiempo, pero empezó a continuar a engrandecerse. Y llegó a un punto que su reino estaba bien grande, que su reino era bien conocido y bien poderoso. Pero llega un momento que él tiene un sueño. Y como siempre, Daniel es la persona correcta para interpretar ese sueño. Y no vamos a leer el sueño, solamente vamos a empezar por la interpretación. Pero ya podemos ver que en estos primeros versículos del capítulo empieza a hablar del sueño. Y no es hasta cuando llegamos por ahí, más o menos por el número 20, que donde yo quiero aquí leer y pausar un segundo. Dice el número 20, versículo número 20 del capítulo 4. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa, la copa del árbol es la parte más alta, cuya copa hasta el cielo, que se veía desde todos los confines de la tierra. Vamos a pasar aquí. Estamos hablando, hermano, de un árbol, una visión. En esta visión él vio un árbol. Este árbol era un árbol fuerte y crecía. Y este árbol, cuando crecía, la copa, la parte de arriba de este árbol llegaba a los cielos. Hay una importancia que yo quiero que usted capte en el día de hoy. Porque esto no estamos hablando de cualquier árbol. Si a usted le dicen, mira, hay un árbol que tú puedes ver desde aquí, pero el árbol en realidad está en el estado de Texas,
Usted va a decir, ¿qué tú estás hablando? Eso son mentiras. Sí, como que no podemos relacionarlo con un árbol tan grande. Pero este árbol que él vio tocaba el cielo. Continúa en el número 21, cuyo follaje era hermoso. Árboles hermosos son difíciles de olvidar. Y su fruto abundante. Usted sabe que cuando usted tiene un árbol que da un fruto abundante, ese árbol es un árbol que muchos conocen. Porque cuando usted tiene muchos frutos, lo primero que el instinto humano hace es llenarse de ese fruto, llenar la alacena de ese fruto. Pero cuando tiene muchos frutos, tú empiezas a decir como que este fruto se me va a dañar, déjame darle a mi vecino. No sé si usted un vecino un día le ha dado una fruta. No sé si un vecino un día le ha tocado la puerta y le ha dado de algo que su árbol da de más. Y después cuando le da al vecino, después el otro vecino también le sigue repartiendo. Y de momento como que todo el barrio sabe que allí hay un árbol, sea de mango o de aguacate, que tiene un fruto bueno y da demasiado. Y el dueño siempre está regalando porque da muchos. Y como que ese árbol se vuelve como que famoso. Y llega el punto como que los vecinos ya ni compran ese fruto porque saben que cuando llegue la época el vecino te tiene cubierto. Porque el fruto de él es abundante. Pues de así estamos hablando. Esto fue lo que vio en este sueño. En el que había alimento para todos. Esto es lo que estoy hablando. Que todos los vecinos comen del mismo árbol. Debajo del cual vivían las bestias del campo. Era tan bueno ese árbol y daba tanta buena sombra que venían las bestias del campo a dormir ahí abajo de ese árbol. Y también en sus ramas anidaban las aves del cielo. No solamente ayudaba al barrio, sino que ayudaba a los animales también del campo. Y no solamente a los animales del campo, sino que también a las aves del cielo. Y cuando uno se pone a ver esto, dice, oye, pero ¿qué árbol es ese? Ayuda a los vecinos. Ayuda a los animales del campo, los que caminan por el piso, que necesitan sombra. Y también a los pájaros del aire también les da un nido. Dice, oye, pero este árbol sí que esto no se puede cortar. Porque este árbol es un árbol clave en este barrio. Este árbol es un árbol clave en este lugar donde está plantado. Que ayuda y beneficia a todos los que están alrededor. Dice el 22. Tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Estamos hablando aquí de este mismo rey. Este árbol lo está comparando a este rey Nabucodonosor. Lo está comparando todas las cualidades que acabamos de hablar en este momento. Estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de la misma, del mismo rey. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿por qué usted está dándole tanto auge a estos versículos? Que estamos hablando de ser fiel en el día de hoy. En la semana pasada, antipasada, estábamos hablando, cuando tú eres fiel, Dios se glorifica. En el día de hoy vamos a ver lo que pasa cuando tú dejas de ser fiel. Tenemos que ser fieles, el tema sigue siendo el mismo, pero vamos a ver cuáles son los cambios, qué es lo que pasa con las personas cuando dejan de ser fieles. Y nosotros vamos un poquito más adelante en el versículo 26 y vamos a tocar un punto clave en el día de hoy. Ese versículo lee y dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa, escuche bien, que tu reino te quedará firme después que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Aleluya. Hermanos, hay un punto aquí muy válido que hay que traer en el día de hoy. Muchas personas crecen a ser un árbol alto. Muchas personas crecen a ser un árbol que da mucho fruto. Muchas personas crecen a ser un árbol que le da cobija a todos los animales del campo. Y esos mismos crecen a ser un árbol que le da casa a todos los pájaros del cielo. Y después llega un punto que ellos se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Llega un punto que se cree que si el árbol no existiera, nadie pudiera existir alrededor de ellos. Llegan a un punto como que se le va a la cabeza, como decimos por acá.
y decimos como que son los últimos y lo más importante. Y aquí está diciendo en esta visión, y Daniel está traduciéndole o dándole el significado de la visión, y le está diciendo, mira, después que tú reconozcas que es el cielo el que gobierna, después que tú le des la gloria a Dios, tu reino no va a caer. So, te estamos diciendo todas estas cosas malas que te van a pasar, que están en esos versículos. Pero después que tú reconozcas quién es Dios, que tú reconozcas que el Dios Todopoderoso es el que gobierna, no eres tú, entonces tú vas a ver una diferencia. Amen. Una diferencia que tu reinado no va a caer. Pero mire, hermano, déjeme decirle que muchas veces a nosotros nos pasa que Dios como que nos da una advertencia y nos ponemos derechito. Y empezamos a caminar derechito y nos portamos bien. Y después pasa un día, pasan 3 semanas, pasan 2 meses, medio año, pasan meses, y tú como que no ves la advertencia. Dice, pero como que Dios no me iba a talar, y como que se te olvida lo que te dijo el profeta un tiempo atrás, y llegas a un momento de conformismo, que vuelves a los pasos que estabas dando antes, y a la vida que estabas viviendo antes, y te das cuenta que tú puedes seguir la vida loca porque así es que tú la quieres vivir. Y tú piensas que ya Dios se olvidó del ultimátum que te había dado, y tú piensas que ya Dios no te puede tocar porque hace mucho tiempo que no te ha hecho nada. Eso es lo que le pasó a Nabucodonosor. Y en el versículo 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real como la fortaleza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y usted se puede imaginar como el pavo real, y se levantan todo el plumaje. Y todo el mundo mirando, mira ahí. Y está el rey echándosela. Sí, porque lo que pasa es que yo no le dije que pasó un año. Si él tuvo el sueño, y ese sueño fue interpretado, pero de allá a acá pasó un año. Y ya él se le había olvidado lo que Dios le había dicho. Ya él se le había olvidado que había un ultimátum. A él se le había olvidado que había un juicio que estaba alrededor de la esquina cuando él hiciera lo que no tenía que hacer. ¡Aleluya! Y eso es lo que pasa con el ser humano. Nos ponemos en un lugar de comfort zone, que nos sentimos cómodos, que nos sentimos como que somos intocables. Y ahí es que viene la mano de Dios. Ahí es que viene la mano de Dios y dice, mira, con un dedito, ¡pum! Y te toca. Y cuando ese dedito de Dios te toca, tú dices, Dios mío, ¿pero por qué a mí? La Biblia me dice que Dios no para siempre contenderá con el hombre. Amen. Y tenemos que reconocer en el día de hoy que tenemos que ser fiel. Amen. Y mientras reconocemos que tenemos que ser fieles en el día de hoy, también tenemos que reconocer que no somos intocables. Que cuando nosotros dejemos de ser fiel, nos puede tocar la mano de Dios. Dios puede permitir que nos pasen ciertas cosas, como muy claro están en el libro de Job. Que nos perdamos las riquezas, que perdamos nuestra familia, que perdamos todo lo que nosotros hemos tan difícil trabajado. Podemos perderlo todo. Y este rey Nabucodonosor lo perdió todo. Desde el momento del versículo 30 en adelante, él terminó en un campo comiendo como los animales. Lea versículo por versículo para que usted pueda ver la severidad del caso de él, que describe hasta las uñas, describe el pelo, describe de la que tenía que tomar de la neblina de la mañana para poder saciarse. Sí, hermano, cuando Dios permite ciertas cosas que pasen, van a pasar. Y yo solo digo en el día de hoy que tenemos que ser fiel a Dios. Amén, aleluya. Porque esta historia, aunque está hablando de un rey, no es la excepción. Sino que cada uno de nosotros, no importando nuestro trabajo, no importando en qué estatus social usted esté, si usted se sale de la perfecta voluntad de Dios, las cosas no le van a ir bien.
Y esto nos lo dice la Biblia a través de muchas diferentes historias. Pero nosotros pues nos creemos como que esto no es para nosotros. Muchas veces nos creemos como que no, esto para que los tiempos, ya esto no se ve. Mire hermano, tenga cuidado. Porque muchas veces se mueren personas jóvenes y no entendemos por qué. Y no voy a dar ningún ejemplo específico, solamente voy a dar que su mente trabaje. Porque muchas veces decimos, pero Dios mío, ¿por qué te lo llevaste tan joven? Mire hermano, ¿qué sabe usted cómo andaba esa persona? ¿Qué sabe usted por qué fue que Dios se lo llevó? Puede ser que lo llamó temprano a su casa porque así quiso. O puede ser que hizo como Nabucodonosor, que tuvo que enseñarle una lección de 7 años comiendo pasto. Algunos dicen que son fieles, pero en sus propias acciones muestran algo diferente. Mire, déjame decirle que el primer punto que escribí son acciones en el servicio a Dios. Hermanos, creo que todos sabemos, esto no hay que darle mucha vuelta. Todos sabemos lo que es hacer un servicio a Dios. Todos sabemos lo que es sacar un poco de nuestro tiempo personal, de tantas horas que hay en el día, en la semana y en el mes, y sacar un tiempo para Dios. Y el servicio no está limitado a la iglesia, sino que el servicio puede ser en su comunidad. El servicio no está limitado a su trabajo, sino que también puede ir a darle comida a los hombres en los lugares que tienen los food pantries, ¿no? Y hay tantas cosas que podemos servirle a Dios, diferentes maneras. Pero también está la vida espiritual, que nosotros mismos tenemos que sacar de nuestro tiempo, porque la carne va a querer dormir, la carne va a querer comer, la carne va a querer hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero nunca sacamos el tiempo que Dios se merece. Y déjeme decirle que a usted no sacar el tiempo que Dios se merece, usted no le está siendo fiel a su Creador. Pero déjeme decirle, porque no, siempre hay tiempo para el trabajo. Siempre. Porque tú necesitas esas 40 horas mínimas para comer. Y esa es la excusa que usamos. Porque yo también trabajo. Y déjeme decirle que no me acuerdo la última vez que me ausenté. Pero muchas personas, tú le preguntas cuándo fue la última vez que viste a la iglesia y dicen, no, déjame pensarlo. Porque ni se acuerdan la última vez que fueron a la iglesia. No se acuerdan la última vez que se hincaron a orar. No se acuerdan la última vez que hicieron algo por el prójimo. Sí, porque no todo es decir yo soy cristiano, no todo es de la boca para afuera, tenemos que enseñarlo con algunas acciones. No darle el primato a Dios es igual que darle la espalda a Dios. No, yo estoy bien, yo soy cristiano, pero andas de espaldas a Dios, no estás haciendo nada para acercarte más a Dios. Y aquí es que entra el punto, en muchos casos, entra el punto de la asistencia a la iglesia. Nosotros mismos decidimos hacer tantas otras cosas que toman el tiempo, el lugar que nosotros necesitamos para invertirlo congregándonos. No, hermano, que hay una pandemia allá afuera, que todo el mundo se está enfermando. Sí, eso es verdad. Pero cuando te hacía falta el pollo en la casa, ¿para dónde tú fuiste? No, fui para la tienda a comprarlo. Ajá, te metiste en la tienda. Y muchas de esas tiendas, tú tuviste ahí más tiempo que tú inviertes en un templo. En un templo donde estamos todos separados. En un templo donde te damos todos los materiales necesarios para que estés libre de cualquier infección. Te damos unas máscaras, te damos los sanitizers, te damos los desinfectantes, se desinfecta el templo, se desinfecta todo. Y allá en el supermercado donde no hacen nada, allá sí te meten. Entonces te da un dolorcito y ya estás en la oficina del doctor con todos los enfermos, seguro que sí. No, hay que ir al doctor, hay que chequearse, sí. Pero entonces para otras cosas, como que somos cristianos, solamente de boca para afuera. No sacamos el tiempo necesario, ¿para qué? Para venir a visitar, a congregarnos con nuestros hermanos, que sea con careta, aunque te tenga que saludar con el codo, pero no lo hacemos. Sí, hermano, suena fuerte, pero esto es parte de ser fiel a Dios. Muchos dicen que la familia es primero. Muchos dicen que tienen que tener este tiempo para la familia, no para ir a la iglesia los domingos. Mira, a eso yo le digo, allá tú con Dios. Porque la última vez que yo chequeé, el domingo no es el único día de la semana.
La última vez que yo chequeé, por tú estar 1 o 2 horas en la iglesia, todavía te faltan de 22 a 23 horas en el día para estar con tu familia. La iglesia no es un impedimento, pero estamos hablando de personas que no son fieles a Dios, aunque dicen por la boca que sí. Muchos enseñan este orgullo como Nabucodonosor de otras maneras en el día de hoy, sea como sus propiedades. Mira todo lo que tengo. Sus logros. Mira todo lo que he logrado hacer. Su carrera. Yo soy el doctor, teólogo. Y siguen los títulos. Sí, hermano, que esa es la realidad de hoy en día. Así es el hombre hoy día. Y después hay otros que estos me gustan más. Las amistades. Es que yo conozco al futbolista que ganó el Super Bowl. Mi otro amigo ganó el Stanley Cup. El otro acaba de ganarse una medalla allá en Tokio. Y siguen diciendo, no, conozco a esto, conozco a, tengo esta conexión, tengo esto. Y todo lo que están haciendo es echándosela. Y un orgullo que se les sale hasta por los poros. Y lo que yo quiero llegar en este momento es, hermano, que el rey Nabucodonosor, él dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y después continúa diciendo, para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y muchos de nosotros estamos equivocados en el día de hoy, cogiendo unos ciertos criterios que nosotros podemos, y pensándonos y creyéndonos que podemos decir ciertas cosas cuando no estamos supuestos a decir esas cosas. Y lo que quiero decir es la lista que le acabo de decir. Cogemos unas libertades que no nos tocan a nosotros. Cogemos unos tipos de aires y cogemos unos ciertos créditos que no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Dios Todopoderoso. Y si nosotros queremos serle fiel a Dios, estas son cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros somos fieles a Dios, siempre deberíamos decir, si Dios lo permite, yo voy a hacer esto y lo otro mañana. Si Dios me permite, yo voy a tratar de hacer esto. Si Dios lo permite, y darle siempre la gloria al que se la merece. Así es la única forma que nosotros vamos a poder ser fiel a Dios. En el versículo 34, para terminar en este capítulo 4, dice, al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Wow. Mire cómo es estas cosas. Aquí me está diciendo este versículo que él tuvo que tener una acción antes de que ocurriera un milagro. Él tuvo que alzar sus ojos al cielo. En otras palabras, él estaba bien abajo en el piso y tuvo que mirar para arriba, donde está el creador de toda la tierra, y tuvo que entonces reconocer quién es Dios. Continúa diciendo, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, que quiere decir que dura para siempre. Su reino por todas las edades. Wow. Y déjeme decir, hermano, que yo no creo que esto se le hizo tan difícil. ¿Usted sabe por qué yo lo digo? Esto es mi opinión. Porque en otro lugar, como estábamos hablando en la introducción, en el capítulo 3, él tuvo que decir que el que no alabara el Dios de aquellos 3 jóvenes, la gran mesa que Abednego, iba a ser cuartizado. Él tuvo en su carrera, en su vida, él anteriormente ya había reconocido cuál era ese Dios. Sino que cuando, como pasa con todas las personas, empiezan a caminar de espaldas a Dios. Y Dios está allá y ellos van para acá y se siguen olvidando de las cosas buenas que Dios ha hecho por ellos. Y al ellos olvidarse las cosas que Dios ha hecho por ellos, ellos empiezan a hacer cosas que no tienen ni sentido. Porque si tú lo miras desde un avión, tú dices, Dios, pero tú no estabas alabando al Dios de ellos, de esos 3 jóvenes anteriormente. Oye, ahora tienen que volverlo a hacer, lo que pasó entre medio. Pero eso es lo que pasa, que se apartan tanto que se olvidan de dónde es la fuente. Dejan de ser fiel a Dios.
Por eso es que él estuvo como un animal en el bosque. Y eso nos trae al capítulo 5. Y en el capítulo 5, el hijo de Nabucodonosor, que se llama Belsasar, y tengamos mucho cuidado porque dije Belsasar, a Daniel le cambiaron el nombre por Belsasar con una T. Parece mucho, el que está leyendo con el papagayo no va a captar la diferencia. El hijo de Nabucodonosor, que se llama Belsasar, es el rey en este momento, en el capítulo 5. Ese hombre decidió hacer una fiesta, invitar a un chorro de gente. Y cuando estaban así fiestando, se sintió bien happy y dijo, mira, ¿por qué tú no vas y me buscas todos los enseres que tiene mi papá del templo de Jerusalén para nosotros usar esos enseres de oro? Vamos a usarlo, vamos a tomar con esas copas de oro del templo. ¿Qué le parece? Sí, mira, bueno, me los buscaron y pegaron a tomar, a fiestar, y ya usted sabe, me imagino que estaban todos, ya usted sabe, un poquito como que borrachos. No lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Sea como sea, cuando ellos están en esta fiesta, que están en medio de esta celebración, ahora rey, llamado Belsasar, hijo de Nabucodonosor, él ve 2 dedos, si estamos en el versículo 5 del capítulo 5 del libro de Daniel, él ve 2 dedos que empiezan a escribir en la pared. ¿Qué le parece? Mire, déjame decirle lo que le pasó. Lo que dice la Biblia que le pasó a este que es el rey. Él se puso pálido. Él se turbó de su mente. Se le debilitaron sus lomos. Sus rodillas temblaban. Usted dirá, ¿qué vio él? Así fue lo que él vio. Así de poderoso fue esta situación en este lugar, que ver 2 dedos que tú puedes ver que son dedos de una mano humana, están escribiendo algo en la pared, y tú, no sé si es que estaba un poquito borracho, que multiplicó la situación, pero le temblaban las rodillas, los lomos estaban debilitados, su mente estaba confundida, y se puso hasta pálido, perdió el color. Él mandó a buscar a los sabios, porque él no entendía lo que estaba siendo escrito en la pared, y él mandó a buscar ayuda, y esas personas que él mandó a buscar, nadie sabía, nadie podía leer lo que decía eso. Y cuando estamos así, que están en la confusión, viene la esposa y le dice, espérate, mira, tú sabes que por aquí hay uno que se llama Daniel. Belsasar, como tu papá le cambió el nombre. Ese fue el que siempre le aconsejó a tu papá Nabucodonosor. ¿Por qué tú no lo llamas a ver si él te sabe leer o interpretar lo que dice la pared? Fueron y lo buscaron. Del versículo 18 al 22, Daniel explica lo que tuvo que vivir Nabucodonosor en su humillación, la cual Belsasar no reconoció. ¿Y me explico? Los versículos 18 al 22, Daniel empezó desde el principio. Él le dijo, mira, esta es la historia. Esto fue lo que pasó allá. Y después que pasaron estas ciertas cosas, le explicó lo que pasó en el capítulo 4 específicamente. Y le está diciendo, mira, tu papá, él no quiso reconocer a Dios. Él tuvo tanto orgullo en sí que se hizo mayor que Dios. Y cuando él dijo yo, esas 3 veces en el versículo allá 32 o el 30, perdón, entonces le tuvo que explicar a su hijo, por eso fue que él cayó, por eso fue que él perdió la mente, por eso fue que él estuvo como un animal en el campo. Y cuando él le recordó todo esto y le dice al final, pues todo esto pasó porque él no reconoció cuál era el Dios de los dioses. Estoy parafraseando, pero acá en el 24 dice, por eso de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. ¿Por qué? Porque Belsasar no había reconocido quién era el Dios de los dioses. Aunque su papá tuvo una experiencia fenomenal que lo dejó marcado por vida, la segunda generación, su hijo, no reconoció la experiencia de su papá. Dice el 25,
Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y a lo mejor usted diga, traduzca eso, pastor, yo tampoco lo entiendo. Mira, lo parafraseé. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pero si usted lee los próximos versículos, 25 en adelante, va a ver lo que yo estoy diciendo. Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermano, ¿usted sabe qué? Vamos a traer esto al 2021. Dios nos va a poner bajo balanza a cada uno de nosotros. Sea hoy o sea mañana, todos nosotros pasaremos por un proceso igual que el que pasó Belsasar. Cada uno vamos a tener que responder al llamado de Dios. Cuando Dios nos diga qué tú hiciste con tu vida, qué tú hiciste con tu talento, cómo tú me fuiste fiel cuando tuviste todas las oportunidades que un ser humano puede tener. Piense en su edad. Piense en cuántos años usted está vivo. Vamos a decirle que a los 10 años, es más, vamos a ponerle un poco más, vamos a decir que a los 15 años, todas las personas que estamos en este lugar reunidos, pudimos entender, y yo sé que es antes, pero vamos a ponerle 15. Ustedes pudo entender cuál era el propósito de Dios con el ser humano. Si usted coge su edad y usted le resta 15, y usted va a decir, ¿qué yo he hecho en todos estos años? ¿Usted le ha sido fiel a Dios? Porque déjeme decirle que este rey Belsasar, Dios no le dio ninguna oportunidad. No sé si no dice la Biblia si le dio una oportunidad o no. Pero en el capítulo 5 no menciona que le había dado una oportunidad para hacer esto, para hacer lo otro, para arreglar su vida, o le había dado un warning o un aviso. Sino que en el mismo capítulo 5 me dice, en el versículo 30, que esa misma noche Belsasar murió. ¿Me entiende? Hizo una fiesta, usó los utensilios del templo que no tenía que tenerlos y menos usarlos. Esas son cosas santas. Después vio la escritura, se la traducieron, le dieron la interpretación y esa misma noche murió. ¿Por qué? Porque no fue fiel. ¿Por qué? Porque la experiencia que había tenido su padre, él decidió no creerlo. Y en este mismo capítulo 5 me dice que ellos estaban bebiendo y como dándole ritos a otros dioses con letra minúscula. En otras palabras, estaba dándole la espalda al Dios Todopoderoso, la espalda al Creador, la espalda al que le dio todo a su padre, que le había dado todo a él como hijo. Hermano, yo no estoy diciendo en este momento que usted va a morir esta noche como Belsasar. Solamente la palabra me está a mí enseñando que cada uno de nosotros, sea hoy o mañana, vamos a pasar por un momento cuando nos van a preguntar, ¿fuiste fiel? Yo no sé cuál es tu contestación. No tengo la menor idea. Pero hermano, yo estoy haciendo mi trabajo como pastor. Yo le estoy diciendo lo que la palabra a mí me dice. Cuando nosotros somos fieles, podemos ver cómo Dios se comporta con nosotros, para con nosotros, en los primeros 3 capítulos de Daniel. Ahora en el capítulo 4 y 5 podemos ver cómo Dios puede poner su mano sobre aquella persona que no le es fiel. Ahora queda de nosotros. Usted sabe que nosotros en el día de hoy tenemos una mayor libertad para poder alabar a Dios. En el día de hoy tenemos una mayor libertad. Y me da pena escuchar las noticias en estos días cuando los cristianos están siendo oprimidos. Ciertos americanos están siendo oprimidos en Afganistán. Muchos de ellos están tratando de salir y no pueden salir por la situación que hay en esa región.
Pero podemos ver en el día de hoy que nosotros hoy tenemos una libertad para ser fiel a Dios, que no muchos pueden decir que la tienen igual. Y nosotros que podemos, no lo hacemos, no lo queremos, no lo hacemos, no lo practicamos. ¿Por qué? A lo mejor es porque vivimos muy cómodos. A lo mejor es porque tenemos tanto. Dios nos ha dado tanto. Dios ha permitido que esta nación sea tan poderosa, tan rica en recursos, tan rica en ayuda, que tenemos todo, no nos falta nada. Nos vamos a dormir tranquilitos, con la barriga llena. A lo mejor Dios tiene que quitarnos cosas para nosotros poder reconocer que tenemos que ser fiel siempre a Dios. Digo yo, a lo mejor, yo no sé. Pero lo que sí yo sé es que si nosotros cambiamos de la forma que vivimos hoy, no mañana, hoy es el día que Dios ha escogido para hablarnos de esto. Eso vale la pena que escuchemos. No solamente que escuchemos, sino que lo atesoremos. No solamente que lo atesoremos, sino que pongamos la palabra de Dios por obra. Coja esto como una advertencia. Coja esto como una advertencia como la que le recibió Nabucodonosor en su sueño. No importa qué alto sea ese árbol, tú vas a terminar abajo del árbol durmiendo. No importa qué frondoso, cuántas frutas tú le des a toda la comunidad. No importa cuánta sombra tú des. Todo árbol puede caer como Nabucodonosor. Mire cómo describe ese árbol. Por eso me campé un ratito hablando del árbol, para que usted pueda entender el impacto que tenía el reino de Nabucodonosor para todo el mundo allá alrededor. Sí, habían algunos que eran esclavos, pero como quiera tenían un techo, como quiera tenían comida, como quiera tenían refugio, y no importando qué alto se veía la punta de ese árbol, Dios lo cortó y permitió que lo que representaba ese árbol, que era Nabucodonosor, viviera como un animal por 7 años. Y no fue hasta cuando él dijo: Dios mío, reconozco quién tú eres, que no mejoró. Y Belsasar no tuvo la opción. Con esto quiero decir que no todo el mundo se va a salvar. Que cuando Dios ponga la mano sobre ti, yo no sé qué va a pasar. Solamente te digo que seas fiel a Dios mientras puedes. Y si estás parado hoy puedes ser fiel. Hoy puedes cambiar tu vida. Hoy puedes cambiar de la forma que tú vives para empezar a vivir una vida fiel a Dios. Hermano, Dios te bendiga. Dios te guarde.